Ahí está, récord. Bueno, les preguntaba hace un rato si había preguntas. Ustedes dirán. Maximizo acá la ventana de chat y disparen. Pueden hablar directamente así, ¿no? Estaría bueno, sí. De a Que se uno por animen. vez. Creo que hasta pueden levantar la mano en Zoom. Sí. Chicos, aprovechen estos momentos para hacer consultas porque después avanzamos y cada vez que avanzamos se van a acumular las preguntas. Sí, exactamente. Parece obvio lo que digo, pero muchas veces... Sí, pregunten. Sí, pregunten lo que quieran. Voy a desactivar WhatsApp. El ejemplo de cuando no se cumplía el paso básico. Pueden intentarlo. A ver. Recuérdenme a ver si era así, porque si no, voy a trabajar el cuete. Y me estoy escuchando doble Shiva, así que me parece que sos vos. Sí. La sumatoria para i igual 1 hasta n de i, esto era algo así como n más un medio al cuadrado sobre 2. Si alguien lo notó, confírmeme si era ese el ejercicio de inducción que daba el paso inductivo, pero no daba el paso básico. Sí, perfecto. Ahí está Martín. Bueno, paso básico de esto. Paso básico de esto sería probar para n igual 1. O sea que la sumatoria para i igual 1 hasta 1 de i es 1 más un medio al cuadrado sobre 2. ¿Ok? O sea que esto es 1, debería ser igual. Esto es una pregunta, no es un hecho. Nos estamos preguntando si esto es cierto. Tenemos la mala costumbre de ponerlo así como igualdad y parece que está dado. Bueno, 1 más un medio son 3 medios. Al cuadrado son 9 cuartos. Dividido 2, 9 octavos. ¿No? ¿Puede ser? Creo que sí. O sea que falso. Paso básico no se cumple. Si esto fuera un ejercicio de muestra por inducción tal cosa, esto que está acá, ustedes hacen el paso básico y no se cumple, listo, ya está, termina el ejercicio. No se cumple el paso básico, por lo tanto, a ver, de hecho el paso básico sería el contraejemplo para esto. ¿Sí? Ahí termina, digamos, ahí terminaría. Voy a hacer de todas maneras el paso inductivo, si ven que puede ocurrir que el paso básico no se cumpla y que el paso inductivo sí se cumpla. ¿Sí? O sea, si esto fuera entonces demostrar por inducción esto que está acá arriba, lo que habría que responder es, como el paso básico no se cumple, esto no se verifica para todos los naturales, ¿sí? Es decir, no se puede demostrar porque es falso. Bueno, bien, el paso inductivo, ¿qué decía? El paso inductivo decía que para todo, yo lo voy a escribir acá en forma genérica, porque a lo mejor todavía no se lo acuerdan bien, para todo K natural, si P de K, entonces P de K más 1. Eso es lo que hay que demostrar.
¿Sí? ¿Cómo se demuestra? Suponiendo esta que es la hipótesis inductiva y demostrando que necesariamente esta que es la tesis inductiva tiene que ser cierta. ¿Está? Bueno, ¿qué sería nuestro P de K acá? Nuestra hipótesis inductiva, ¿cuál sería? Bueno, sería suponemos que dado K natural, arbitrario, genérico, a lo mejor le dicen en alguna otra materia, se cumple que para todo, que la sumatoria para i igual 1 hasta K de i es K por K más 1, K, no, nada que ver, estoy diciendo cualquier fruta. Que K más un medio al cuadrado sobre 2, ¿sí? Es lo mismo que esta sumatoria. ¿Tá? O sea, suponemos eso. Que es la expresión genérica que teníamos con n, reemplazamos K y listo. ¿Sí? Suponemos eso. Bueno, lo que queremos demostrar que ¿qué cosa? Que la sumatoria para i igual 1 hasta K más 1 de i es K más 1 más un medio al cuadrado sobre 2. Eso es lo que queremos demostrar. O sea, esto es en realidad K más 3 medios al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que ver si podemos, a partir de saber la verdad de esto, podemos demostrar esto de acá. ¿Qué hacemos? Normalmente, cuando tenemos sumatorias, pero lo lindo de esta pizarra es que me puedo mover para todos lados y no se termina nunca. Normalmente partimos del primer miembro de la tesis, o sea, de lo que queremos demostrar. En algún momento usamos la hipótesis y la reemplazamos, ¿sí? Y eventualmente llegamos a este segundo miembro. ¿Sí? Entonces, partiendo de que la sumatoria para i igual 1 hasta K más 1 de i es, a ver si recuerdan acá lo que decíamos la clase pasada. La única diferencia que hay entre esta sumatoria, la que va hasta K más 1, y esta sumatoria, la que va hasta acá, ¿sí? Es que la primera, o sea, la que va hasta K más 1, tiene un término más, que es K más 1, justamente. ¿Sí? Así que esto se puede reescribir como la sumatoria para i igual 1 hasta K de i, ¿sí? Y voy a escribir separado el último término de esa sumatoria más K más 1. ¿Sí? Que sería el último término, digamos, el término que corresponde al límite superior. ¿Sí? Lo escribo separado. Eso se puede hacer tranquilamente porque esto es una sumatoria. ¿Sí? Una sumatoria simplemente es una, digamos, un listado de sumandos. O sea, es una notación compacta para escribir una suma. Bueno, bien. Fíjense, ¿por qué le separamos el último término? Porque queríamos lograr la expresión de la hipótesis inductiva que es esta. ¿Y para qué? Para poder reemplazar lo que hemos supuesto en la hipótesis, ¿sí? Es esa sumatoria. Entonces, uno acá tendría que decir, bueno, esto es por definición de sumatoria simplemente. Y acá deberíamos decir reemplazando la hipótesis inductiva. Tenemos que, en vez de esta sumatoria, vamos a escribir lo que supusimos en la hipótesis. K más un medio al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y más K más 1, que es el que estaba acá, ¿no? Lo conservamos. Hasta ahí todo bien, supongo. Bien, sigo
abajo. Tendremos que hacer ahí un común denominador. No sé por qué me estoy yendo de costadito acá. Vamos a hacerlo más derecho. Entonces, esto era k más un medio, por ahora lo escribo igual, después lo voy a tener que desarrollar. K más un medio al cuadrado, más 2 veces k más 1. ¿Sí? ¿Qué será esto? Bueno, desarrollando este cuadrado y haciendo la distributiva, me va a quedar k cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea, el duplo del primero por el segundo, 2 por k por un medio, eso es k, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, un cuarto. Más, hago la distributiva acá, 2 por k, más 2. Todo sobre 2. ¿Sí? Esto es simplemente, acá esto era como un denominador, y acá es por común denominador, León. Si yo pongo todo dentro de la misma fracción, 2 dividido 2, 1. Por esto queda esto solo. 2 dividido 1, 2. Por esto queda 2 por esto. 2 por k más 1. Nunca hablamos, de hecho, de las fracciones. Podríamos haber hablado del máximo común divisor, del mínimo múltiplo, un montón de cosas, pero no hablamos de eso. Capaz que otro año lo metemos. Pero en este cursado virtual estamos recortando tantas cosas que ya no sabemos. Bueno, sabemos ya de dónde recortar. Bueno, y acá simplemente hicimos el trinomio cuadrado perfecto. Y distributiva. Bien, entonces acá agrupando un poco términos semejantes nos va a quedar k cuadrado más k más 2k son 3k y bueno, claro, este es el problema con los ejercicios sumatoria, que ustedes no están habituados a los casos factoreo y al manejo del el manipulador algebraico, o están oxidados, no se acuerdan, no sé, que yo me paso más tiempo explicando qué hice, o sea, cuáles son los casos factoriales que apliqué, que explicando el concepto de inducción matemática. Pero bueno, no importa. O sea, no es un reto ni nada por el estilo, quédense tranquilos. Bueno, entonces, un cuarto hora, ya el k cuadrado no había otro, así que se lo dejé. Con k estaba solo k y 2k, y ahora sin k tenemos un cuarto y 2. Un cuarto más 2 son 9 cuartos. Sumando términos semejantes. ¿Estamos? Bueno, y ahora fíjense, ese que tenemos ahí, ese muchacho, k cuadrado más 3k más 9 cuartos, de nuevo por trinomio cuadrado perfecto, fíjense, k más 3 medios al cuadrado. ¿Cómo sería el desarrollo de esto? Sería k cuadrado, el primero al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, 2 por k por 3 medios, 2 por k por 3 medios, más el segundo al cuadrado, 9 cuartos. Multiplicamos estos dos, esto nos quedaría k cuadrado
más 3K más 9. Fantástico, es lo que tenemos acá arriba. 9 cuartos, digo. ¿Sí? O sea que esto lo podemos escribir de esta forma. Así que vamos a reutilizar acá un poquito. Falta borrar una cosa. Así que esto, K más 3 medios al cuadrado. Opa. A ver, se me cruzan todos los cables y hago qué cosa. Bueno, ustedes sean buenos. Vamos a hacer algo mejor. Ahí está. Qué mal que estoy de pulso. Menos mal que no estudié medicina ni soy cirujano ni nada por el estilo. Bueno, K más 3 medios al cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿A dónde queríamos llegar? Queremos demostrar que la sumatoria para i igual 1 hasta k más 1 de i es k más 3 medios al cuadrado sobre 2. Fantástico, es lo que hicimos. Partimos de ahí, igual, son todas igualdades, hasta esto. ¿Sí? O sea que el paso inductivo sí verifica. Pero como el paso básico no verificaba, esto no se verifica para todos los naturales. ¿Sí? Bueno, y listo, ahí termina el ejercicio. De hecho, de nuevo le repito lo mismo, si el ejercicio hubiera sido demuestre por inducción matemática esto, y ustedes hacen el paso básico y no les verifica, listo, ya está, terminó el ejercicio. No se verifica para todos los naturales y se acabó. Pero bueno, les quería mostrar que puede ocurrir, por más que el paso básico parezca una pavada, puede ocurrir que el paso inductivo se verifique y que el paso básico no se verifique. ¿Ok? El 20C dice, determine las clases de equivalencia de la siguiente relación de equivalencia sobre cada conjunto. Y tenemos que A es menos menos 4. ¿Vos lo tenés ahí a mano, Gio? Ahora te lo busco. Yo lo tengo, pero lo que pasa es que quiero chequear una cosa. Dice menos 4, menos 4. O sea, evidentemente ahí es menos 4, menos 3, ¿no? Déjame ver que lo abro. Guía 6, ¿verdad? 2, menos, sí, menos 1, 0, Y 1, ese 2, ejercicio 20, ¿no? 3, sí. Porque en todos dice menos 4 en vez de menos 4, menos 3. Me llama la atención. Seguramente será un error. En el copy-paste pasó. Habría que arreglarlo. Dale. Bueno, y R dice que está formado por todos los pares, Mn, tales que M cuadrado es congruente con N cuadrado módulo 5. ¿Era ese, Leo, no? Supongamos que sí. Bueno, lo que pedí entonces era hallar las clases de equivalencia. Sí, hallar las clases de equivalencia. Bueno,
Primeramente lo que habría que hacer es encontrar todos los pares. Yo directamente me iría al digrafo. En un primer estadio nos puede quedar medio desordenado, pero después a lo mejor lo podemos ordenar. Bueno, fíjense, por ejemplo, ¿no? El 0 es un buen punto de partida siempre. 0 por el cuadrado es congruente con 0 al cuadrado módulo 5. Sí. Me falta cerrar la llave. O sea que bucle está. Después tengo 0 con 4 no va a estar, seguro. 4 por 4, 16. ¿Sí? Y 16 no es congruente con... O sea, 16 módulo 5 va a dar resto 1. ¿Sí? Porque 3 por 5, 15. Entonces me da resto 1. O sea que fíjense que ahí ya sabemos que el 4 es congruente con el 1. Porque 1 al cuadrado es 1. Así que si el 1 va a andar por acá, el 4 también va a andar por acá. Y de hecho el menos 4 seguro que también. Y el menos 1 también. Ahora recuerden que siempre están todos con todo, ¿no? Bueno, el 2, por ejemplo. 2 al cuadrado, 4. O sea que, fíjense que estos serían los que dan resto 0. Estos serían los que dan resto 4. Y acá están los que dan resto... no, resto 1 era este. Haciendo cualquier cosa. Resto 1 era este, ¿no? ¿Estoy diciendo pavada? Y acá estaba el 2. Obviamente también va a estar el menos 2. ¿Sí? Todo al cuadrado 4. Módulo 5, 4. Y menos 2 lo mismo. O sea que menos 2 y menos 2 seguro que van a estar ahí. ¿Y qué pasa con 3? 3, fíjense que 3 al cuadrado 9. ¿Sí? Y 9 módulo 5 da 4 también. ¿Me siguen? O sea que 3 y menos 3 van a andar acá. Me dice que se va a terminar la meeting en 10 minutos. No seamos malos, chicos. ¿Está chequeado eso, chicos? Parece que sí. Qué raro, me debe haber dado un periodo de gracia cuando empezamos con esto. ¿No? Capaz. Ah, bueno, acá me faltó este par. Nadie me dijo nada. Bueno, ya están todos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Fíjense que esta relación tiene 3 clases de equivalencia. ¿Sí? La clase del 0, en la cual está solo el 0. La clase del 1, podríamos ponerle, en la cual están el 1, el menos 1, el 4, el menos 4. Y la clase del 2, donde están el 2, el menos 2, el 3 y el menos 3. ¿Está? La papa.
Sí, Iván y Agustina, sí, se puede reescribir como 5 divide m cuadrado menos n cuadrado, se puede. Y si desarrollar los cuadrados y hacer una matriz, se puede. Siempre se puede hacer una matriz, siempre que sea finito el dominio, que en este caso es finito, así que se puede hacer perfectamente. Yo me salió a hacer el digrafo, pero no sé, a lo mejor si el de la matriz les quedaba más claro, ¿no? Eso, a gusto del consumidor. Quédense tranquilos. O sea, todo lo que vimos, o sea, todo lo que ya vimos lo pueden usar ahora. Bueno, muy bien. Estaba ¿Alguna viendo que otra pregunta? se me terminó el demo, por eso es. Ah. ¿Querés que le pregunte a Patrick si nos da el pro del departamento? Como vos quieras. ¿Querés que le pregunte? Bueno, pregúntale. Dale. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no, arranco con lo otro. Ahora lo vamos a tener que dar de baja y volver a iniciarla, porque quedan 10 minutos nomás y no voy a alcanzar a arrancar, que voy a tener que cortar. Si quieren, pregunten alguna cosa más, mientras yo ahí gestiono la otra, la otra licencia. Unos momentos después. Vamos a dar un pequeño paso, nuevo paso, en nuestra comprensión de esta nueva forma de definir cosas. Bueno, que se llama recursividad. Hoy les decía que yo no veo una diferenciación así muy evidente entre los dos conceptos, por eso el otro día parecía que estaba hablando en un lenguaje extraño. Decía recursivo, inductivo, recursivo, inductivo, recursivo, inductivo. Cuando subí el video me di cuenta, decía, parece un tarado hablando así. Pero bueno, en fin. Quiero enfatizar eso justamente, que para nosotros, con nuestro nivel de comprensión, no vamos a poder así encontrar una diferenciación muy profunda entre los dos conceptos. Yo preparé de nuevo como para romper el hielo, que no sea tampoco tan embole, unos problemas, podemos decir, preguntas abiertas. Bueno, esto estaba pensado para Big Blue Button, no para Zoom. Fíjese ese problema. Este problema es muy interesante porque lo suelen tomar en exámenes de ingreso, en test de IQ y ese tipo de cosas. En un lago hay una superficie cubierta de nenúfares, que es lo que tienen ahí en el costadito, y cada día esa extensión dobla su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir el lago, ¿cuánto tarda en cubrir la mitad del lago, puse yo? Sí, está bien. Si tarda 48 días en cubrir el lago, ¿cuánto tarda en cubrir la mitad del lago? Este sería recursivo porque es para atrás. Si tarda 48 días en cubrirlo todo, ¿cuánto tarda en cubrir la mitad del lago? Sí, Ya yo lo no vi sé qué en ibas a juegos decir. mentales. ¿Cómo? Y uno puso que ya lo vio en juegos mentales. Ok. Habría que poner el meme del cerebro ese todo iluminado. Bueno, la respuesta es 47, como bien dicen, es la C, obvio. Lo que pasa es que normalmente siempre lo ponen por ahí medio redactado, medio de forma tramposa, porque te cuentan un montón de cosas en el medio, entonces vos te olvidaste digamos que en cada día se doblaba el tamaño de los nenúfares. Entonces uno tiende a decir 24 porque el cerebro nuestro tiende a razonar de forma lineal, digamos. Pero es cierto, si tardó 48 días en cubrir el lago y cada hora doblaba el tamaño que tenía antes, entonces para la mitad, me está diciendo en 47 días. ¿Sí? Bien, han razonado correctamente.
Bueno, de estos habrán visto 700 millones. Este ya es viejo en realidad. Yo lo había visto en, a ver, ¿en qué año? 2017, por ahí. Bueno, 40 dicen por ahí. Algunos dicen 96. 19, bueno, otro. Podría ser otro. Lo que quieras. Bueno, algunos dicen 40, otros dicen 96, otros dicen otro. Bueno, al finalizar la clase, a lo mejor podemos responder, o sea, podemos justificar de alguna forma nuestra respuesta. Bueno, este me interesa que lo resolvamos ahora. Una bacteria se reproduce por bipartición o fisión binaria. Hoy aprendí, por ejemplo, que no es lo mismo fisión binaria o bipartición que mitosis. Ojo, otro para el meme del cerebro iluminado. Datazo, yo no lo sabía. No, lo aprendí hoy, te soy sincero. Parece que bipartición es de célula procariota y mitosis de eucariota. Porque si se divide el núcleo es mitosis y no, es fisión binaria. Siempre se aprende algo nuevo. Ahí está, mira, Mariana tira la posta. Bueno, entonces una bacteria se reproduce de esa forma, ¿no? Al tiempo se dividen también cada una de las dos bacterias hijas, por supuesto. ¿Sí? Mientras haya alimento suficiente en el ambiente y no exista veneno, la ahora colonia bacteriana seguirá creciendo. Supongamos que la población de bacterias se duplica cada una hora. Entonces yo puse una tablita ahí para que vayamos completando. ¿Sí? En la hora 0, cuando inicia, digamos, el conteo, hay una bacteria, la población tiene tamaño 1. Cuando pasó una hora, hay 2 bacterias, porque la bacteria original se dividió en 2. ¿Sí? En la hora 2, ¿habrá cuántas bacterias? 4. En la hora 3 habrá 8, 16, 32, 64, 128. ¿No? Estas potencias van a tener que aprender de memoria después, cuando cursen arquitectura. Bien, perfecto. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el proceso mental que hicieron, digamos? ¿Sí? Si dicen que la población de bacterias se duplica cada hora, pueden hacer, a lo mejor alguno pensó en tomar, digamos, el 2 y elevarlo a la cantidad de horas que hayan pasado. Bacteria, digamos, el 2 elevado a la cantidad de horas que pasaron. ¿Sí? 2 a la n. A lo mejor a alguno se le ocurrió hacer algo distinto. Vamos a ver si no, esperen un poquito. A lo mejor a alguno se le ocurrió hacer algo distinto. A lo mejor alguno dijo, bueno, si esto si se duplica cada hora, para hallar el del 3, tomo el de la hora 2 y lo multiplico por 2. Y sería como más eficiente hacerlo en el sentido de que a medida que vas avanzando vas usando los resultados anteriores. ¿Sí? 2 por la población anterior te saca la población actual. Bien, perfecto. Esta noción de tiempo, esta noción de pasos discretos, fíjense que tiene una íntima relación con el conjunto de los números naturales. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, fíjense que estamos, digamos, de cierta forma copiando la estructura de los números naturales y la estamos llevando hacia otros valores. O sea, estamos proyectando el conjunto de los números naturales hacia otro lado. ¿Sí? Y ese es el concepto de función. ¿Sí? ¿Qué es una función? Bueno, es una aplicación que le asigna a cada elemento del dominio un elemento del codominio. ¿Sí? Entonces, esto de cierta forma es una función que tiene dominio natural. ¿Sí? Cuyo dominio están los números naturales. Bueno, una función cuyo dominio están los números naturales no es ni más ni menos que el concepto de sucesión. Una sucesión es una función de los naturales, a veces con el 0, a veces no, a algún otro conjunto numérico. Bueno, otro o el mismo.
¿Sí? Usualmente suelen ser los reales, uno lo pone así de manera, lo pone de manera, digamos, lo más abarcativa posible, podrían ser los enteros, podrían ser lo que quiera. Se la suele simbolizar con alguna letra subindicada, ¿sí? Ahí yo les puse una anotación. Uno tiene, normalmente lo tiene así, A sub n, ¿sí? Donde n se llama índice, o subíndice, y este n es el que pertenece a los naturales. Entonces hay A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. Y el A sub n completo, digamos, se llama término de la sumatoria. De la sucesión, perdón. Término. ¿Está? Las sucesiones son simplemente secuencias, en este caso son sucesiones numéricas, así que son secuencias de números que no tienen fin. ¿Sí? Porque como los números naturales no tienen fin, y el dominio está en los números naturales, entonces son secuencias que son infinitas. ¿Sí? Son proyecciones de los naturales hacia otro conjunto. Así, esa es la forma tal vez más elegante y más concisa de decirlo. Entonces fíjense, por ejemplo, este A sub n, esta sucesión que nosotros particularmente, la vamos a denotar cuando hacemos el listado de los términos de la sucesión. Este sería el A sub 0, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, ¿sí? La forma de tabla hoy estaba bien clarito. ¿Sí? Cuando están todos los términos así escritos en secuencia, vamos a encerrar el A sub n genérico entre corchetes. En los libros de análisis lo van a ver escrito así. A mí no me parece para nada feliz la anotación porque estas llaves parecieran hacer que esto no tiene orden, y sí que tiene orden. El orden es el de los números naturales. Así que yo dije, bueno, vamos a cambiárselo, vamos a ponerle un corchete. ¿Sí? Bueno, bien. Esta simplemente es, digamos, una pequeña parte de la sucesión. ¿Sí? Acá escribimos los primeros términos simplemente de la sucesión, pero digamos, cuando uno ve esto escrito así, hay muchísimas sucesiones que tienen como primer término el 1, segundo término el 2, tercer término el 4, etc. ¿Sí? O sea, esto solo no alcanza para definir de una forma biunívoca, digamos, o sea, sin temor a equivocarnos, ¿sí? Una sucesión. Como las sucesiones son simplemente funciones de los naturales a otro conjunto, normalmente lo que hacemos es expresarla como función. Decimos que A sub n, por ejemplo, es 2 a la n. Y simplemente estamos diciendo A sub n es una sucesión, ¿sí? Normalmente tenemos que decir n que es, vamos a ponerle para todo n en los naturales con el 0, A sub n, el término enésimo de la sucesión, ¿sí? Se calcula como 2 a la n. ¿Sí? Es decir, el término es función de su índice. ¿Sí? Fíjense que esto no es más que una forma elegante de escribir esto. ¿Sí? Pasa que uno, como las sucesiones tienen propiedades que las hacen meritorias de ser estudiadas de una forma particular, o sea, no son cualquier función, entonces uno cambia la notación para enfatizar eso. ¿Sí? Si uno se queda con esto, pareciera que A es una función de n y se acabó. En realidad, con esta forma estamos diciendo A es una sucesión. ¿Hasta acá algún problema? Entonces, repasando, una sucesión es una función desde los naturales hacia algún otro conjunto. Se las denota como A sub n, o A sub k, o A sub i, o A sub lo que quieran, o B sub n, o C sub n, lo que quieran. ¿Sí? Una letra subindicada con otra letra. ¿Sí? El subíndice es justamente el índice, que ese es el que vive los naturales. Y el A sub n completo es un término de la sucesión. ¿Sí? El término enésimo de la sucesión. ¿Sí? Pero es, digamos, naturalmente es algo que no se puede escribir por extensión porque obviamente es un conjunto infinito. Es una secuencia infinita, perdón. Así que, bueno, una forma de expresarla podría ser como función del índice. Esa forma se llama forma cerrada.
Es una forma que tiene muchas ventajas. La vamos a ver ahora en breves slides. Bueno, algunos ejemplos con dominio de los entornos no negativos. A sub n 0, por ejemplo, esta sería, si escribiéramos los primeros términos, sería, ¿qué sucesión? 0, 0, 0, 0, etc. En la sucesión nula. Nosotros no llegamos a verlo tan en profundidad todo, pero la sucesión nula es una sucesión muy, muy útil, muy destacable por diversas razones. Digamos, la sucesión nula sería como el vector nulo, como el cero, como bueno, tantas otras cosas nulas. Bien, otro ejemplo. B sub n igual a n. ¿Quién sería esta sucesión? En los primeros términos, al menos. Esta simplemente sería 0, 1, 2, 3, etc. O sea, B sub n igual a n, fíjense que el término es igual al índice. ¿Sí? Esta es la sucesión de los números naturales. Eso sería B. Bueno, acá yo inventé un par C, por ejemplo. C sub n, si hubiera que listar los primeros términos, sería 0 al cuadrado menos 4 menos 4. 1 al cuadrado menos 4 menos 3. 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. 3 al cuadrado 9 menos 4, 5, etcétera, ¿no? Bueno, D, acá se me ocurrió poner, por ejemplo, que D sub n sea la suma de otras dos sucesiones que ya estaban definidas. B sub n más C sub n. Habría que sumar término a término. ¿Sí? 0 menos 4 menos 4. 1 menos 3 menos 2. 2 más 0, 2. 3 más 5, 8, etcétera, ¿no? Y sería la suma de B más C. Y la suma, ¿cómo la hacemos? Término a término. ¿Sí? Los términos correspondientes. Bueno, y E sub n, que es la que estábamos hablando recién de las bacterias. ¿Sí? 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, etc. ¿Estamos? Esta sería, digamos, la forma tal vez más sencilla, pero la que a lo mejor nos da algunos problemas a la hora de buscar la expresión analítica funcional esta que necesitamos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos en los que no va a ser tan evidente plantear una fórmula, una forma cerrada como esta, ¿sí? O como una función simplemente del índice. O sea, cómo calcular el término a partir solo del índice. Bueno, entonces el ejemplo de las bacterias, como decíamos recién, para todo n natural con el 0, B sub n igual a 2 a la n. Todo fantástico. Ahora, ¿es la única forma? No, ya vimos recién que a lo mejor a alguien se le puede ocurrir definirla de forma recursiva. O sea, definir los términos de la sucesión en función de los términos anteriores. Fíjense que nuestra B sub n, tranquilamente, la podemos calcular en función del término anterior como 2 veces ese término. O sea, el término enésimo de la sucesión lo podemos calcular a partir del término anterior, ¿sí? Multiplicándolo por 2. ¿Esto solo alcanzará para definir la sucesión? Y no, en realidad no, porque si nos seguimos yendo para atrás, ¿qué pasa? Nos vamos hacia el menos infinito. Tendríamos que ponerle un punto de partida a esto. Este sería nuestro paso inductivo, el paso recursivo. ¿Sí? Necesitamos un paso básico, ¿sí? A partir del cual calcular todos los demás. ¿Sí? B sub 0 tendrá que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué pasa?
Cuando quiero calcular b sub 1, lo hago como 2 veces b sub 0. ¿Sí? B sub 0 es 1, así que 2 por 1, 2. Cuando quiero calcular b sub 2, ¿qué hago? Hago 2 veces b sub 1. ¿Sí? Que es lo mismo que 2 por 2, 4. Quiero calcular b sub 3, 2 veces b sub 2, o sea, 2 por 4, 8, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que nos da exactamente la misma sucesión. ¿Sí? Esta está definida con su forma cerrada. Y esta está definida de forma recursiva. Este dijimos el paso inductivo, este será el paso básico. ¿Está? Bueno, ahí está lo que les decía recién. ¿Ven? Para todo n natural, ¿sí? Sin el 0, b sub n es 2 por b sub n menos 1. Agregando, por supuesto, que b sub 0 es igual a 1. Fíjense que es muy interesante porque esta expresión nos da infinitas sucesiones, ¿sí? Que surgen de cambiar este valor inicial. Si este valor inicial fuera, no sé, 3, por ejemplo, la sucesión sería completamente distinta. ¿Sí? Más allá de que se calcula con la misma regla recursiva. ¿Me siguen? Eso es muy interesante. O sea, si b sub 0 fuera 3, b sub 1 sería 2 por 3, 6. B sub 2 sería 6 por 2, 12. 12 por 2, 24, etc. Bien. Ese paso recursivo, ese paso inductivo, esa expresión que recurre a términos anteriores se llama relación de recurrencia. Esto habría que recuadrarlo. ¿Sí? Ese b sub n igual a 2 veces b sub n menos 1 se llama relación de recurrencia. Relación, porque fíjense que es una igualdad. ¿Sí? Es una relación, ¿sí? Que vincula términos de una sucesión. Estas relaciones, estas expresiones se pueden clasificar según, bueno, algunas características. Y acá ya vi que me faltó uno, lo voy a tener que agregar después. Bueno, por un lado, tenemos el orden de la relación de recurrencia. ¿Qué es el orden de la relación de recurrencia? Bueno, la relación de recurrencia tiene una forma así, ¿no? 2 por bn menos 1. Esta que nosotros habíamos escrito recién es una relación de recurrencia de orden 1. Es una relación de recurrencia de orden 1 porque el término enésimo depende solo de un término anterior. Todo esto está en el libro, no se calienten mucho en tomar apuntes. Prefiero que presten atención y que entiendan. Si tuviéramos, por ejemplo, una cosa así, 6c sub n menos 1 más 7c sub n menos 2, por ejemplo, esto sería de orden 2, ¿sí? Porque el término enésimo, el término de más alto índice, digamos, en la relación, depende solo de dos términos. Y es un poquito tramposo en realidad, porque uno podría tener una cosa así, de sub n, no sé, 4 de sub n menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Acá parece que la relación de recurrencia es de orden 1, pero no, es de orden 2. Porque en realidad acá no está escrito, ¿sí?, el d sub n menos 1, que está acompañado de un 0.
En realidad, si hubiera que definir orden, lo más adecuado sería decir que es la diferencia entre el índice más alto y el índice más bajo involucrados en la relación. Esa tal vez es la definición más concisa y y la correcta en realidad. ¿Sí? La diferencia entre el índice más alto y el índice más bajo involucrados en la relación. ¿Sí? Eso es el orden. Que de forma coloquial podemos decirlo así. Es de cuántos términos anteriores depende una relación de recurrencia. Perdón. De cuántos términos anteriores depende el término enésimo de la sucesión. Bien, eso es el orden. La homogeneidad tiene que ver con qué tipo de elementos están involucrados en la relación de recurrencia. Cuando la relación solo vincula términos de la sucesión, bueno, pueden ir acompañados de coeficientes como acá. La relación de recurrencia se llama homogénea. Digamos, en la práctica, uno podría decir, si paso al primer miembro todos los términos de la sucesión con sus coeficientes, ¿sí? Si la relación es homogénea, me queda igualada a cero. ¿Sí? Igual que los sistemas de ecuaciones, igual que otro montón de cosas homogéneas de la matemática. ¿Sí? O sea, si acá puedo escribir esto de forma A sub, por ejemplo, A sub n menos 2, A sub n menos 1, igual que 0, esta es homogénea. Si me queda igual a, por ejemplo, igual a, no sé, 2 a la n, por ejemplo, entonces ahí ya deja de ser homogénea. ¿Sí? Hay un término extraño que no tiene que ver con un término de la sucesión. ¿Sí? Entonces la primera homogénea, la segunda no homogénea. O la linealidad tiene que ver con si los términos de la sucesión solo se suman o se restan y no se multiplican entre ellos, ni están elevados al cuadrado, ni ninguna otra cosa de esa. ¿Sí? Con eso tiene que ver la linealidad. Y después también habría que hablar de los coeficientes constantes o no. Todas las que están escritas ahí son de coeficientes constantes. ¿Sí? Una con coeficientes que no son constantes podría ser una cosa así. N por Bn menos 1. ¿Sí? Este término es un coeficiente que no es constante. ¿Sí? Depende del índice. Nosotros nos vamos a quedar con las más sencillas, con las homogéneas, lineales, de coeficientes constantes, y orden nos vamos a ir hasta orden 2 nomás, hasta ahí. A lo mejor aparece alguna no homogénea, pero una no homogénea muy, muy sencilla. Bueno, esa es la clasificación de las relaciones de recurrencia. Bueno, ejemplo puse ahí, ya hice un montón. Bueno, a ver. Invento un par más. Si yo digo, por ejemplo, a sub n 5 a sub n menos 1 menos raíz de 2 a sub n menos 2. ¿Eso, por ejemplo, qué es? Teníamos entonces el orden, homogénea o no homogénea, lineal o no lineal, y coeficiente constante o no. El orden. ¿Cuál es el orden de esta relación de recurrencia? 2, perfecto. Orden 2. Fíjense que a sub n menos 1 acá, no sé por qué puse a sub n menos 2. Hicieron 1. Pero no importa. De todas maneras era orden 2. Si decía a sub n menos 2, igual era de orden 2. ¿Sí? O sea, la diferencia entre el n más grande y el n más chico, o sea, el índice más grande y el índice más chico, es de 2. ¿Es homogénea?
¿Sí o no? Sí, es homogénea, porque fíjense que si pasamos todos los términos, ¿sí? Todos los términos de la sucesión hacia el primer miembro, nos va a quedar igualada a 0. ¿Sí? Nos va a quedar a sub n menos 5 a sub n menos 1 más raíz de 2 a sub n menos 2 igual a 0. ¿Sí? Acá hubiera podido aparecer un más 1 sobre n, por ejemplo. Qué sé yo, una cosa por el estilo. ¿Sí? Ese término es bien extraño, o sea, no tiene nada que ver con la sucesión. O sea, no es un término de la sucesión, es otra cosa. Puede ser una constante, puede ser un polinomio, puede ser un exponencial, puede ser lo que se le ocurra. Bien, entonces, orden 2, homogénea sí, lineal. Claro, el caso en el que de este lado, perdón, el caso en el que de este lado te queda alguna otra cosa que no es el 0, una constante, un polinomio, un exponencial, no sé, una racional, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahí ya deja de ser homogénea, ¿sí? Las homogéneas son las que dan iguales a 0. Bien, lineal ya me dijeron que sí, recién. ¿Y coeficientes constantes o no? Los guantes dicen que no. ¿Qué es lo que los hace dudar? ¿Les hace dudar la raíz de 2? ¿Esa raíz de 2 cambia según quién sea n? No, el mismo valor siempre. Así que coeficientes constantes. Podría haber pi ahí, podría haber lo que ustedes quieran. ¿Sí? No es constante si hay una n o algo que dependa de n multiplicando al término de la sucesión. ¿Sí? Pero mientras sean números, son constantes. ¿Ok? Un caso que no sea homogénea, b sub n. A ver, vamos a hacerla distinto. B sub n menos b sub n menos 1 igual a b sub n menos 2 más n cuadrado, por ejemplo. Ese caso, ¿qué es? ¿Orden? 2. ¿Homogénea? No, no es homogénea. B sub n menos b sub n menos 1 menos b sub n menos 2 igual a n cuadrado. Este no es un término de la sucesión. ¿Sí? Es una función del índice. ¿Sí? Así que esta es no homogénea. ¿Es lineal? Sí, es lineal. ¿Sí? Porque la linealidad solo tiene que ver con los términos de la sucesión, no con el término extraño. ¿Y los coeficientes son constantes? Sí, son constantes. Son todos 1 o menos 1. 1, menos 1 y menos 1. ¿Ok? Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. Creo que estoy medio al horno. Charlie, yo ya conseguí las credenciales. Excelente. Así que ya les adelanto, cuando esto se caiga, dejo las credenciales para entrar a la nueva sesión en el Classroom, ¿sí? Perfecto. No sé cuánto me queda de tiempo, Gio. ¿Vos podés ver eso o no? 3 minutos. Ok. Para que no Bueno, sean coeficientes constantes, perdón, Gio, sí, ¿qué no, ibas a no, decir? no, está bien, estoy bien. Ok, ok. C sub n, por ejemplo, más, no sé, seno de n por c sub n menos 1 más raíz de n por c sub n menos 2 igual a 0. ¿Esa qué es? Orden 2. ¿Homogénea? Sí. ¿Lineal?
También, lineal también. ¿Coeficientes constantes? No. Para que no sea lineal, tendría que tener, por ejemplo, no sé, un cuadrado acá. O tener c sub n menos 1 por c sub n menos 2, por ejemplo. Una cosa por el estilo. ¿Está? Bueno. Que se caiga esto. Bueno, sucesiones definidas recursivamente. Acá yo puse una especie de interrogante que a lo mejor estaría bueno hacérselo. ¿Cómo podemos demostrar formalmente que dos formas, o sea, dos expresiones, por ejemplo una recursiva y una cerrada, expresan la misma sucesión? ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos demostrar que, por ejemplo, esta b sub n que teníamos nosotros, que era 2 veces b sub n menos 1 para todo n natural, y b sub 0 era 1, es la misma sucesión que, vamos a ponerle c sub n igual a 2 a la n. Para todo n, pongo de este lado porque no me entra. Para todo n natural con el 0. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una opción es hacerlo por inducción matemática. ¿Sí? Podemos utilizar el principio de inducción matemática, ¿sí?, para hacer esta demostración. O sea la sucesión b sub n definida recursivamente de esta forma, ¿sí? Demostraremos por inducción matemática que para todo n, para lo natural con el 0, b sub n es 2 a la n. ¿Está? O sea, ¿cómo hacemos para demostrarlo? Tendríamos que demostrarlo elemento a elemento, y en ese sentido la forma en la que está definida esta recursivamente nos sirve, ¿sí?, para demostrar por inducción matemática esto. Tendríamos que decir que, digamos, en el paso básico son iguales los dos. Esto no lo dije, pero esto sí dijimos que se llamaba relación de recurrencia, normalmente lo abreviamos RR. Y esto se llama condición inicial. ¿Sí? Son dos nombres que en realidad se corresponden con paso básico, obviamente, y paso inductivo. ¿Está? Bueno, bien. ¿Cómo se hace eso? ¿Dejé espacio? Sí, perfecto. Bien. Voy a volver a copiar lo mismo. B sub 0, 1 y B sub n es 2 por B sub n menos 1. ¿Sí? Para todo n natural. Bien, queremos demostrar que para todo n, natural con el 0, b sub n es 2 a la n. Eso es lo que queremos demostrar. Es decir, queremos decir formalmente que una sucesión expresada de forma recursiva es igual a otra sucesión expresada de forma cerrada. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo lo hacemos por inducción? Bueno, el paso básico será demostrar que b sub 0, cuando digo b sub 0 estoy hablando de la definición recursiva siempre, acuérdense, b sub 0 es 2 a la 0. Debería verificar eso. Es así, b sub 0 según la condición inicial es 1 y 2 a la 0 es 1. Fantástico. El paso básico se cumple. ¿Sí? El primer elemento de la sucesión definida de forma recursiva es igual al primer elemento de la sucesión definida de forma cerrada. ¿Sí? Eso sería el paso básico en este contexto. Vamos al paso inductivo. El paso inductivo dice que para todo K, natural, con el 0, si P de K, entonces P de K más 1.
¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que suponemos, ¿sí? Suponemos que B sub k es 2 a la k y queremos demostrar que B sub k más 1 es 2 a la k más 1. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Sí? Que suponiendo que B sub k es 2 a la k, B sub k más 1 es igual a 2 a la k más 1. O sea, si el término késimo es 2 a la k, entonces el término késimo más 1, o k más unésimo, es 2 a la k más 1. ¿Sí? Así que suponemos la hipótesis inductiva, es decir, B sub k es 2 a la k. Bien. Ahora partimos de... Fíjense que todas las demostraciones por inducción, al menos las que vamos a hacer nosotros, son todas calcadas. ¿Sí? Partimos del primer miembro de la tesis inductiva. Partimos de B sub k más 1. ¿Sí? B sub k más 1, ¿quién es? Es el término k más unésimo de la sucesión definida de forma recursiva. ¿Sí? Quiere decir que podríamos tranquilamente aplicar la relación de recurrencia, ¿sí? Para calcularla. Es decir, B sub k más 1, como este B sub k más 1 se puede calcular con la fórmula recursiva, eso es lo que vamos a hacer. 2 por B sub k. Fíjense qué fácil me pude fabricar el B sub k que yo necesitaba. ¿Por qué necesitaba el B sub k? Y porque yo había supuesto algo de B sub k en la hipótesis. ¿Sí? Así que con la parte recursiva, con la relación de recurrencia, ¿sí? Me puedo fabricar ese B sub k que necesitaba. ¿Sí? Esto sería por la relación de recurrencia. Ahora, B sub k por la hipótesis inductiva es 2 a la k. Ese 2 que ya estaba, 2 a la k. ¿Sí? Reemplazando la hipótesis inductiva. ¿Sí? Y esto simplemente es 2 a la k más 1 por producto de potencia de igual base. ¿Sí? Tal vez es tan fácil, digámoslo de forma elegante, tal vez es tan fácil esta que puede llegar a presentar alguna dificultad de decir no puede ser tan fácil. Sí, pero fíjense lo que estamos haciendo. Supusimos, bueno, primero chequeamos el paso básico que estaba bien. Supusimos la hipótesis inductiva, queríamos demostrar la tesis. Queríamos demostrar esto, que B sub k más 1 es 2 a la k más 1. ¿Qué hicimos? Partimos del primer miembro, de B sub k más 1, aplicamos la relación de recurrencia, o sea, aplicamos el paso recursivo de la definición recursiva, ¿sí? de nuestra sucesión, y con ese paso nos fabricamos el B sub k de la hipótesis inductiva que teníamos que reemplazar. ¿Sí? Y eso fue lo que hicimos después. Reemplazamos la hipótesis y llegamos a lo que queríamos llegar. ¿Sí? Como se cumplen paso básico y paso inductivo, entonces las dos sucesiones son iguales. ¿Se entendió? La situación, ¿cuál es? Tenemos dos sucesiones. Una está definida de forma recursiva. ¿Sí? Forma recursiva sería esta, la de la llave. ¿Sí? Y otra sería la forma cerrada. La forma en la que solo depende, en la que el término solo depende del índice. ¿Sí? Esa es básicamente la única diferenciación. En la forma recursiva, el término enésimo depende de los términos anteriores, y en la forma cerrada, el término enésimo solo depende del índice. Esa es la diferenciación básica. Entonces, si tenemos dos sucesiones dadas, una de forma recursiva y una de forma cerrada, lo que nos interesa hacer es demostrar que esas dos sucesiones son la misma sucesión en realidad. O sea, que las dos sucesiones son iguales. ¿Cómo hacemos eso? Por inducción.
Sí, como todas las clases, Eric. Entonces, la primera sucesión es la que está dada de forma recursiva. Yo acá lo único que hice fue copiarla. B sub 0 es 1 y B sub n es 2 por B sub n menos 1. Y lo que queremos demostrar es que esta sucesión, que la bautizamos B, digamos, es igual para todos los naturales a la otra sucesión, la que está dada de forma cerrada, lo que pasa es que a esa no le pusimos nombre. Y le pusimos simplemente 2 a la n. ¿Está? Pero lo que estamos diciendo es que esta sucesión, que está dada de forma recursiva, se puede escribir también como esta forma cerrada. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos por inducción. Dijimos, el paso básico, chequeamos el paso básico, B sub 0 tiene que ser igual a 2 a la 0. ¿Sí? Fíjense que, digamos, nuestro P sub n, nuestro P de n, el predicado, es que B sub n sea igual a 2 a la n. ¿Sí? Así que el paso básico, para n igual 0, será que B sub 0, que por la condición inicial es 1, sea igual a 2 a la 0, o sea, la forma cerrada para el índice 0. ¿Estamos? Eso se verifica, ¿sí? Porque B sub 0 es 1. El paso básico se puede plantear con el otro término. ¿Con qué otro término, Gonzalo? No, no se puede plantear con el otro porque fíjate que, bueno, lo que pasa es que acá está medio chiquito. Fíjate que dice para todo n natural, sin el 0. ¿Por qué B sub 0 da 1? Por condición inicial. O sea, si, cuando vos tenés el 0, te lo da la condición inicial. Para todos los mayores que 0, ¿sí? Los podés calcular con la fórmula recursiva. Bien, fantástico. Entonces, el paso básico, la condición inicial contra la forma cerrada, dio perfecto. El paso inductivo, ¿en qué consiste en este contexto? En decir que si P de K, entonces P de K más 1. O sea, si se cumple que el término késimo de la sucesión es igual a 2 a la K, entonces el término siguiente es 2 a la K más 1. Eso es lo que estamos tratando de demostrar en el paso inductivo. ¿Qué hacemos? Procedemos como siempre. Suponemos la hipótesis y tratamos de demostrar la tesis. ¿Sí? En la hipótesis lo que suponemos es que B sub K es 2 a la K. Y lo que demostramos es que B sub K más 1 es 2 a la K más 1 utilizando esa hipótesis. ¿Sí? Partimos del lado izquierdo de la tesis. ¿Sí? B sub K más 1 es igual a ¿qué? A 2 por B sub K. ¿Por qué 2 por B sub K? Porque nos está diciendo acá la fórmula recursiva, la relación de recurrencia. ¿Sí? Como nosotros no sabemos quién es B sub K más 1, ¿sí? Sabemos, digamos, solo el de B sub K y el del paso básico. Utilizamos la relación de recurrencia. Entonces el término K más 1 es 2 veces el término anterior, o sea, el B sub K. Y el B sub K es el de la hipótesis. Así que la reemplazamos. 2 por 2 a la K. Y por producto de potencia igual base, eso es 2 a la K más 1. Listo, queda demostrado. Parece hasta evidente, digamos, la demostración, pero por ahí son las más complicadas. Ahora vamos a hacer un par más y a lo mejor enganchan. No tenés valor, no tenés ningún valor, Gonzalo. Acá lo están haciendo de forma genérica, B sub K y B sub K más 1. ¿Sí? B sub K más 1, el término cuyo índice es K más 1, ¿sí? Según la definición recursiva, lo podés calcular como el doble del término anterior. O sea, 2 por B sub K. ¿Sí? Y el B sub K, vos en la hipótesis supusiste que era 2 a la K, así que lo reemplazás. Y se acabó la historia. Bueno, ahora vamos a hacer un par más y va a salir. Fíjense esa, por ejemplo.
esa otra sucesión definida recursivamente. A sub 0, 0, A sub 1, 4. Y A sub n para todo n, acá le erré. Acá es para todo n mayor que 1. ¿Me deja borrar esto? No, eso no. Bueno, no importa. Acá esto es para todo n mayor que 1. Lo voy a tener que cambiar. Bien, para todo n mayor que 1, A sub n es 6 por A sub n menos 1 menos 5 por A sub n menos 2. Fíjense que esta relación de recurrencia es de orden 2 ahora. ¿Sí? Así que como es de orden 2, va a necesitar dos condiciones iniciales para poder ser determinada completamente. ¿Sí? Porque si no, cuando yo quiera calcular el A sub 2, yo necesito el A sub 1 y el A sub 0. ¿Sí? Si a mí me falta, si yo le pongo solo una condición inicial, me va a faltar uno de estos dos. ¿Está? Entonces fíjense, el A sub 2, ¿quién es? Es 6 por 4 menos 5 por 0. ¿Siguen? O sea, 24. A sub 3, ¿quién es? Es 6 por 24 menos 5 por 4. 144 menos 20, 124. Y así sucesivamente. ¿Podremos demostrar por inducción matemática? ¿Sí? Por la inducción matemática que conocemos. ¿Cuál parte, Gonzalo? Sí, puede haber un mapa, sí, lo que quiera. Estoy calculando los términos nada más de la sucesión. A sub 2, o sea, la sub n es 6 por el término anterior menos 5 por el término anterior al anterior. Bueno, acá de nuevo, acuérdense que esto es mayor que 1. A vos te dan esa fórmula. Te dicen, calculame a sub 2. ¿Qué haces? Fíjate, no lo tenés. En las condiciones iniciales no lo tenés. Así que tenés que aplicar la definición recursiva. Es 6 por A sub n menos 1 menos 5 por A sub n menos 2. Bueno, lo que pasa es que acá n es 2. Dos menos 1 y 2 menos 2. ¿Sí? O sea que es 6 por A sub 1 menos 5 por A sub 0. ¿Sí? Y estos sí los tenés en las condiciones iniciales. A sub 1 es 4 y A sub 0 es 0. 6 por 4 menos 5 por 0. O sea, 6 por 4, 24, menos 5 por 0, 0, 24. Para calcular A sub 3, ¿qué haces? Haces 6 por A sub 3 menos 1, menos 5 por A sub 3 menos 2. O sea, 6 por A sub 2, menos 5 por A sub 1. O sea, 6 por 24, menos 5 por 4. 144 menos 20, 124. Exactamente, Leandro. Ahí hay una cuestión muy, muy desventajosa de la definición recursiva. Para calcular el A sub 100, por ejemplo, yo tengo que haber calculado los 99, bueno, en este caso 98 términos anteriores de la sucesión. ¿Sí?
Tocar los calculados sí o sí, pues no tengo otra forma de calcularlos. En cambio, en la forma cerrada, como es una forma que depende solo del índice, yo alegremente voy, reemplazo el índice en la forma cerrada y obtengo el término. No necesito los anteriores. ¿Me siguen? Por eso, a lo mejor, es de interés demostrar, ¿sí?, formalmente que una sucesión definida recursivamente es igual a una sucesión definida de forma cerrada. ¿Sí? Porque la forma cerrada es mucho más eficiente, ¿sí?, para calcular un término cualquiera, un término arbitrario. Exacto, exactamente. Bueno, voy a hacer el A sub 4 porque nos va a servir para después. El A sub 4 es 6 por el A sub 3 menos 5 por el A sub 2. O sea, 6 por 124 menos 5 por 24. Y esto, si la memoria no me falla, es 624. La forma cerrada es la que vimos al principio, la que es una función de n. Teníamos, por ejemplo, que a sub n era 2 a la n. Esa no depende de ningún término anterior. Va a reemplazar el n ahí, lo calculáis y se acabó la historia. Bueno, justamente, para esta asociación en particular, ¿cómo quedaría? Buena pregunta. Para esta asociación en particular, ¿cómo quedaría? Bueno, entonces, fantástico. Vimos que podemos demostrar por inducción muy fácilmente para una relación de recurrencia de orden 1, que una forma recursiva es igual a una forma cerrada. Para eso, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, tenemos que primero encontrar esa forma cerrada y, digamos, de cierta forma conjeturarla, ¿sí? Tratar de descubrir el patrón, ¿sí? Decir, ah, bueno, esto tiene pinta de ser 2 a la n. Fantástico. Lo conjeturo y después lo pruebo por inducción, ¿sí? La parte de la conjetura no es matematizable. No hay forma de describir el proceso mental que vemos nosotros y decimos, ah, eso tiene pinta de ser tal cosa. No hay forma de hacer eso. Entonces, vamos a tener que ser creativos. Quédense tranquilos que en el parcial se la vamos a dar a la forma cerrada, ¿sí? Pero, digamos, cuando ustedes estén en el llano, ahí, de a pie, ustedes tengan que conjeturar algo, lo van a tener que hacer como les salga. ¿Sí? Fíjense, A sub 0, 0. A sub 1, 4. A sub 2, 24. A sub 3, 124. A sub 4, 624. Digamos, la conjetura es un enunciado el cual no sabés el valor de verdad. Cuando vos demostrás una conjetura, la conjetura se convierte en teorema. ¿Sí? Por ejemplo, el último teorema de Fermat, que fue el que se demostró hace poco, hasta hace poco era conjetura de Fermat. Bueno, alguien lo demostró y se convirtió en teorema de Fermat. ¿Sí? O sea, hasta que no lo demostrás, es simplemente una conjetura. Vos intuís que es cierto, pero, por ejemplo, no le podés encontrar un contraejemplo, pero al mismo tiempo no le podés encontrar una demostración. ¿Sí? Si encontrás un contraejemplo, deja de ser conjetura y pasa a ser un enunciado falso. Conjeturar es escribir esa conjetura. De nada. Bueno, ¿le ven pinta de algo a esta secuencia? 0, 4, 24, 124, 624. ¿24 por 4? No creo que sea 124.
4 por 4, 96. ¿Puede ser? Bueno, a ver, si no fuera esta y fuera esta. 1, 5, 25, 125, 625. ¿Le ven forma de algo ahora? La potencia de 5. La potencia de 5. Lo que pasa es que siempre tenemos uno menos. ¿Sí? 0, 4, 24, 64, 64, 1, 5, 25. 5 a la n menos 1. Bueno, felicidades, su primer conjetura. ¿Sí? Lo que estamos conjeturando es que esta sucesión, que está definida de forma recursiva de esta manera, se puede escribir también de forma cerrada de esta otra manera. La cuestión es, ahora que tenemos la conjetura, tendríamos que demostrarlo. Bueno, la conjetura entonces es que a sub n es 5 a la n menos 1 para todo n natural con el 0. Recuerden que acá es mayor que 1. ¿Está? Muy bien. Bueno, una aclaración por acá. Encontrar una forma cerrada para una sucesión definida de forma recursiva se denomina resolver la relación de recurrencia. Hay varios métodos que sirven para resolver relaciones de recurrencia, o sea, para encontrar formas cerradas, ¿sí?, de sucesiones definidas recursivamente, pero nosotros no vamos a ver ninguno. Nos vamos a quedar simplemente con esta forma artesanal de conjeturar y de demostrar por inducción, porque no tenemos tiempo de ahondar en otro tipo de métodos. ¿Sí? No son difíciles en lo absoluto, si los quieren leer, los pueden leer, pero no los vamos a usar, quédense tranquilos. Bueno, resulta que no vamos a poder usar la inducción matemática común, la inducción matemática ordinaria, para demostrar esta relación de recurrencia que es de orden 2. ¿Sí? Ahora, cuando hagamos la demostración por este otro principio de inducción matemática, se llama principio de inducción fuerte, van a ver por qué no podemos. Pero espero poder llegar. Bueno, este es otro principio de inducción matemática que varía un poquitito nada más respecto del que vimos nosotros. ¿Se acuerdan que en el que vimos nosotros teníamos un paso básico que era demostrar para uno o para algún entero determinado, ¿sí?, que se cumplía el predicado que queríamos probar? ¿Sí? Y después lo que demostrábamos en el paso inductivo era que P de K implica P de K más 1. Bueno, acá cambia un poquito. Hasta las 22:15, Franco. Acá cambia un poquito el principio. Fíjense, dado un predicado, P sub n con n entero, como yo le puse entero para ser más general, y dados dos enteros, A y B, con A menor o igual que B, si se cumplen simultáneamente estas dos cosas, que este paso básico, probar que se cumple el predicado para A más 1, para A más 2, etcétera, etcétera, hasta B. O sea, va a haber que probar varios casos básicos. Y por otro lado, el paso inductivo, probar que se cumple este condicional. ¿Sí? Que P de A, y P de A más 1, y P de A más 2, y etcétera, hasta P de K, es la conjunción de todos esos P, ¿sí?, implica P de K más 1. Si eso se cumple, entonces se puede asegurar que para todo n, de nuevo voy a tener que cambiarlo, mayor o igual que A, se cumple P de n. Ahora le suena chino porque hay un montón de letras y cosas raras, pero quédense tranquilo que no es tan loco. La única variación respecto del principio de inducción matemática original, a los fines del procedimiento, es que vamos a tener que probar a lo mejor más de un caso básico, más de un paso básico, y que en el paso inductivo vamos a poder usar
no solamente P de K, ¿sí? El paso inductivo de la inducción matemática común es así, ¿no? No solamente vamos a poder usar este, sino que vamos a poder usar todos los anteriores. Hasta P de A, que es el primero. ¿Sí? O sea, podemos usar más hechos. O sea, nuestra hipótesis es mucho más completa. ¿Sí? Nuestra hipótesis inductiva es todo esto. ¿Para qué sirve esto? Bueno, justamente, como tenemos una relación de recurrencia, una sucesión definida recursivamente y tiene orden 2, ¿sí? El orden de la relación de recurrencia es 2. Entonces, con suponer solo P de K no nos va a alcanzar, ¿sí? Porque nos va a faltar un reemplazo. Vamos a reemplazar acá este, ¿sí? Y este nos va a quedar sin reemplazar. Lo que tiene de bueno la inducción matemática fuerte es que podemos ir hacia atrás todo lo que necesitemos. ¿Está? En concreto, para demostrar esto, arrancamos. Paso básico, probamos todas las condiciones iniciales. ¿Sí? El paso básico para este tipo de demostraciones es demostrar que todas las condiciones iniciales se cumplen. O sea, cuando uno tiene A sub 0, en este caso 0, lo reemplazamos en la forma cerrada y nos tiene que dar el valor que nos dice la condición inicial, obviamente. ¿Sí? Fíjense, A sub 0 es 0, según la condición inicial, debería ser igual a 5 a la 0 menos 1. ¿Sí? 5 a la 0 es 1, menos 1, 0. Fantástico, se cumple. Y el A sub 1, la segunda condición inicial, dice que es 4, A sub 1 igual 4. Según la forma cerrada, también debería ser 4. 5 a la 1, 5, menos 1, 4. Fantástico, verifica también. Ahí está el paso básico. ¿Sí? Lo único que cambió es que tuvimos que hacer una cuantita más. El paso inductivo. Bueno, yo esto debería haber hecho una forma más pausada. Sí, esto es menos 1, perdón. Gracias. 5 a la 0 menos 1. Bueno, bien. Vamos a leer despacito esto. Cualquier cosa, metemos una página en el medio y la hacemos. Vamos a hacerlo así. Vamos a meter la página en el medio y se acabó la historia. Bien, queríamos demostrar nosotros que para todo n natural con el 0, a sub n es 5 a la n menos 1. Teníamos que nuestra sucesión era a sub 0, 0, a sub 1, 4, y a sub n era 6 a sub n menos 1, menos 5 a sub n menos 2. ¿Está? Ya habíamos hecho el paso básico. El paso inductivo, fíjense que, ¿en qué va a consistir? En probar que P de 0 y P de 1 y P de K, para algún K, implica P de K más 1. Entonces, nuestro P de K más 1, ¿quién es? Nuestro P de K más 1 es que A sub K más 1 es igual a 5 a la K más 1 menos 1. ¿Sí? Y nuestra hipótesis es todo esto. O sea, para cualquier K que se me ocurra, desde 0 hasta acá, ¿sí? Yo sé que A sub ese número es 5 a la S número menos 1. Entonces, fíjense, siguiendo el mismo razonamiento que hicimos recién para el de orden 1, ¿no? Partiendo de A sub K más 1. A sub K más 1 no sabemos cuánto es, ¿sí? Pero sí sabemos que por la fórmula recursiva, ¿sí? Es 6 por el término anterior, menos 5 por el término anterior a ese. O sea, 6 por A sub K, menos 5 por A sub K menos 1.
¿Sí? Esto es simplemente por la relación de recurrencia. O sea, está definida así la sucesión. Lo único que hice fue aplicar la definición de la sucesión recursiva. ¿Sí? Ahora, A sub k, yo podría decir, yo en la hipótesis supuse que A sub k es 5 a la k menos 1. ¿Sí? Así que puedo reemplazar ese A sub k. 6 por 5 a la k menos 1. Menos 5 por. Acá, antes que este P sub k, está P sub k menos 1. ¿Sí? Yo también, además de esto, supuse que A sub k menos 1 es 5 a la k menos 1 menos 1. Así que voy a reemplazar este A sub k menos 1. 5 a la k menos 1 menos 1. ¿Sí? Esto es lo nuevo que nos permite este principio de inducción fuerte. ¿Sí? Puedo usar P sub k menos 1, todos los P sub k que quiera. ¿Sí? Yéndome para atrás. Así que estos dos reemplazos que hice son por hipótesis inductiva, ni más ni menos. Bueno, y ahora tengo que empezar a operar y hacer un poco de magia algebraica. Hago una distributiva, 6 por 5 a la k, menos 6. Menos 5 por 5 a la k menos 1, más 5. Acá hice una distributiva. Eh, 6 por 5 a la k se lo voy a dejar como está. Esto no es 30 a la k, ojo, no vayan a hacer semejante guayabazo, que lo han hecho. Después voy a poner, en vez de poner menos 6, menos 5 por 5 a la k menos 1, voy a... Bueno, no, vamos a ponerlo así, menos 6. Y después fíjense, 5 por 5 a la k menos 1 es 5, digamos, por producto de potencia igual base, es 5 a la 1 más k menos 1. O sea, 5 a la k. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, 5 por 5 a la k menos 1 es 5 a la k. Más 5. Y ahora fíjense, menos 6 más 5, menos 1. Y acá tienen 6 veces 5 a la k, menos 1 vez 5 a la k. O sea, 5 veces 5 a la k. O sea, 5 a la k más 1 menos 1. Que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Que a sub k más 1 es 5 a la k más 1 menos 1. Listo. Y listo. Por ahí lo que puede llegar a costar más es hacer la conjetura, porque digamos, no tenemos, no, cuando uno las empieza a hacer, agarra cancha, digamos, pero digamos, no hay una receta para hacerlo. Explosión intracraneal. Bueno, ahí van a ver exactamente lo mismo que hice recién, capaz que con alguna variación. Pero es lo mismo. Sí, casi igual. Lo de 6 por 5 a la K, ¿dónde? Francisco. En esta última parte, 6 por 5 a la K, menos 1 por 5 a la K. A ver, 5 a la K, suponete que se llama X. Vos tenés 6 por X, menos 1 por X, tenés 5X. ¿Sí? O sea, renombrar ese paquetito, reemplazarlo por algo. O hacer factor común, como quieras. Está genial. Bueno, bien, entonces demostramos paso inductivo, por lo tanto,
la sucesión que estaba definida de forma recursiva la podemos expresar con esta forma cerrada 5 a la n menos 1. Bueno, así que ¿en qué quedamos con esto? Con todo lo que aprendimos hoy. A ver, fíjense que podríamos decirle A sub 1 al primero. Básicamente tenemos dos formas de hacer esto. De forma directa y de forma recursiva. ¿Cómo fueron calculando todo? Este 12, por ejemplo, ¿cómo lo calcularon? Sí, dale, Tesarolo. Sí, dale, Rosca. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, lo calculé. Bueno, 1 más 4 es 5. 5 más 7 es 12. 12 más 9 es 21. 21 más 19, 47. No, para Más despacio, cerebrito, pará. ¿El 12 entonces cómo? 5 ¿El más 5 anterior? 2 más 5. El anterior Claro. más los números, más la suma. Bien, o sea, el resultado anterior, 5, ¿Sí? más esta suma de acá, más 2 más 5. Sí. Y el O 21 sea, vos lo hiciste de sería... forma bien recursiva. Dijiste, el 21 es el resultado anterior, 12, más 3 más 6. Sí. ¿Sí? O sea, digamos, si uno lo tuviera que escribir de forma genérica, el A sub n lo podés calcular como el anterior, el A sub n menos 1, ¿sí? Más que este, por ejemplo, el tercero, ¿no? Más 3, o sea, n, más n más 3, que sería el 6. ¿No? O sea, Sí. el A sub n, según este razonamiento, el A sub n es el A sub n menos 1 más 2n más 3. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este 2 más 5, ¿qué sería? El A sub n menos 1, este 5, estamos calculando el A sub 2, ¿no? Que nos tendría que dar 12. El A sub 2 es el A sub 1, que es 5, ¿sí? Más 2 por n, o sea, 4, más 3, 7. 7 más 5, 12. Fantástico. El 21 lo mismo. ¿El 21 qué es? El A sub 3. El A sub 2, 12, ¿sí? Más 2 por 3, 6, más 3, 9. 21. 12 más 9, 21. Fabuloso. ¿Sí? O sea, esto simplemente es la formalización de lo que vos me contaste, Jesús. Bien. A lo mejor a alguien se le ocurrió hacerlo de otra forma. Yo asumí mal. Yo había puesto 57. Si no hay cualquier cosa, era 40. Bueno, 40. Asumí mal. Pero ¿qué hiciste ahí? Ahí sumaste 21. Sumé todo. Claro, lo que pasa es que fíjate qué tramposo que es en realidad, porque, digamos, A sub 1 es 5. A sub 2 es 12. A sub 3, 21. Y acá aparentemente lo que nos está dando no es A sub 4. ¿No? Lo que nos está dando en realidad es A sub 8. Sí. Entonces está mal. No, en realidad no está mal porque tampoco te dice que esto sea una relación de recurrencia, ni una sucesión, ni nada por el estilo. ¿Sí? Pero digamos, si lo vamos a hacer formalmente, tendríamos que encontrar un sustento más o menos teórico. Entonces, si estamos sumando el anterior, esto medio que no resulta muy lógico, salvo que el índice no tenga nada que ver con este número. Si el índice no tiene nada que ver con este número, bueno, listo, fantástico, haz lo que quiera y chao.
¿Sí? Pero si asumimos que el índice del término tiene que ver con este número que aparece acá adelante, y evidentemente acá faltan cosas en el medio. ¿Sí? A sub 8 sería A sub 7, que no está ahí, más 2 por 8 más 3. Bueno, habría que calcular antes A sub 7. A sub 7, ¿qué es? Es A sub 6 más 2 por 7 más 3, etc. Bueno, conclusión. Un montón. Conclusión. Habría que calcular los términos del medio. Calculalo si querés vos, Jesús. Te aseguro que te va a dar 96. Ahora yo después los calculo. ¿Cuál fue la otra fórmula? El producto de los términos luego se suma el primer término. O sea, A sub n sería n, que sería el término, el índice, n por 3 para adelante, n más 3, más o sea, este es 1 por 4 más 1. Este es 2 por 5 más 2. Este es 3 por 6 más 3. Más n. N cuadrado más 3n más n, 4n. ¿Esta qué tipo de forma es? ¿Cerrada o recursiva? Cerrada. Exacto. Forma cerrada. Podríamos demostrar por inducción, esta es con inducción común, no necesita inducción fuerte, que la sucesión definida recursivamente, como dijo Tazzarolo, es igual a esta forma cerrada. Se los dejo de tarea para que lo hagan. ¿Está? Siempre teniendo en cuenta que acá, obviamente, faltaron términos. Les puedo asegurar que les va a dar perfectamente. Bueno, ahí yo he preparado un par, pero no tenemos tiempo. ¿Les paso asistencia, Charlie? Dale. Bueno, gurises. 96 me dio. Qué locura, ¿no? Increíble. Cosa mandinga. Cuando vos llegás por dos lugares diferentes a lo mismo, quiere decir que vas bien.